Bienvenido, mi estimado telepensante. ¿Se acuerda cuando íbamos acá desde este canal una y otra vez a un librito muy simple, sencillito, de Fernando Atria, este señor que es el autor del primer artículo que lleva hoy día incluso los bordes que supuestamente va a llevar nuestra nueva Constitución, el Estado Social y Democrático de Derecho? Este señor que en este libro decía de qué manera se podía desmantelar la institucionalidad vigente, ¿no es cierto? Y le daba el siguiente consejo a sus aliados políticos. Me decía, este debe ser el norte: buscar creativamente formas de acumulación de poder que no alcancen a ser percibidas por el derecho. ¿Se acuerda que lo hemos dicho muchas veces? Buscar con imaginación formas de manifestación de la voluntad del pueblo en una institucionalidad que existe para neutralizar esa voluntad. Me voy a saltar algunos renglones y voy a terminar por leerle la idea. Lo que buscamos es ilustrar el argumento por la vía de mostrar formas en las que es posible construir la magnitud política necesaria volando bajo el radar del derecho. Mi estimado telepensante, hemos vivido semanas de gran angustia quienes observamos a través de ciertos prismas síntomas que se están manifestando en nuestra agenda noticiosa día a día. Porque ya no se trata de volar bajo el radar del derecho. Están destruyendo el radar. Y de eso se trata esta columna. ¿Se acuerda del funeral narco? Los niños encerrados, ¿no es cierto?, en Valparaíso. El fiscal nacional abriéndole sumario a los fiscales que han entregado esta lista de casas, de oficinas narco, a la única persona que se ha animado a hacer algo real para combatir el crimen organizado, que ha sido Rodolfo Carter. Y después de algún telefonazo, esa es la hipótesis, el fiscal nacional habría decidido darle la espalda. A ver, nosotros estamos viendo la persecución de los miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden por parte de fiscales como la señora Jimena Chong, que claramente tienen un objetivo político. Si usted suma todas estas piezas del puzzle, usted está ante el proceso de avance del proyecto rechazado el 4 de septiembre, ampliamente por la ciudadanía. Es decir, nosotros tenemos hoy día un gobierno que está en guerra con las mayorías democráticas, pero eso al gobierno no le interesa ni le importa, porque quien sepa algo de historia del marxismo, el marxismo nunca ha sido mayoría en ningún país. Ellos asumen que tienen que ir en contra de la voluntad de la mayoría democrática, que fue no seguir adelante con el desmantelamiento de Chile. Bueno, acá lo que estamos viendo hoy día son políticas pro-narco. El tema de los indultos, que lo vamos a abordar acá. Y por supuesto que una tremenda noticia que no sale en ningún medio, curiosamente. Fíjese usted que se ha decidido eliminar el artículo que penalizaba la asociación ilícita y cambiarlo por uno que baja enormemente las penas a este delito. Y le voy a contar una cosa. Hace 2 años atrás hice el video más popular, con más visitas de este canal. Tuvo más de 100.000 visitas. Se titula Gracias a Vallejo. Y acá tenemos a la señora Camila Vallejo al lado de la palabra maldad, ¿no es cierto? Bueno, en ese video de hace 2 años atrás, en esa columna,
Lo que yo explicaba era que gracias a Vallejo, que había hablado de presos políticos, era posible entonces endurecer enormemente las penas para los miembros de la primera línea que estaban presos, porque podía probarse una asociación ilícita. ¿Y qué es lo que acaba de hacer nuestro Congreso esta semana, mi estimado telepensante? Eliminar ese artículo del Código Penal y rebajar las penas de la asociación ilícita. Ya iremos con eso, pero vamos paso a paso. Detengámonos en el tema de los indultos por un momento. Sobre los indultos quiero leerles una carta de Daniel Mansuy y Francisco Javier Urbina, que hace un muy buen análisis para descartar las excusas, las mentiras baratas, el mal, ¿no? El mal usa la mentira en todas las lenguas de este gobierno. La carta dice lo siguiente, fue publicada en el Mercurio. El presidente Boric justificó la decisión de indultar a condenados por delitos durante el estallido en que vivimos un proceso que fue tremendamente complejo, por lo que cabría pensar que estos jóvenes no son delincuentes. Eso es lo que dijo el presidente Boric, mi estimado telepensante. El argumento sería entonces, sigo con la carta, que el estallido generó un contexto excepcional, que llevó a delinquir a personas que no lo habrían hecho fuera de ese contexto. Mire en lo que estamos, con el prontuario que tenía esa gente, que hoy día lo sabemos, la gente indultada. Ese razonamiento sería suficiente para aplicar el indulto, dicen Mansuy y Urbina. Sin embargo, si queremos ser consecuentes, el mismo argumento se puede extender a miembros de Carabineros y Fuerzas Armadas, condenados por delitos vinculados al uso desproporcionado de la fuerza, en contextos de violencia en manifestaciones. Por mencionar un solo ejemplo, la justicia acaba de condenar a 7 años de presidio al cabo Pedro Lavín Villalobos por disparar a la pierna de un manifestante que arrojaba un objeto a Carabineros. Según el fallo, el funcionario tiene 18 años en ejercicio con irreprochable conducta, cuestión admitida por todos los intervinientes. Fuera de las especiales circunstancias del 18 de octubre, en las que en cuestión de segundos tomó una decisión que le ha valido una severísima condena, parece difícil concebir que hubiera podido cometer un delito similar. El presidente sostuvo que los indultos tienen por objeto sanar heridas. Y en efecto, esa es la razón de ser de la facultad que le otorga la Constitución. No obstante, mal podremos alcanzar este objetivo si el presidente ejerce la potestad de indultar de una forma que no es ni siquiera consistente con los principios que él mismo ha formulado como justificación de su accionar. Acuérdese de este nombre, Francisco Javier Urbina. Hoy día sigue esperando la sentencia definitiva. ¿Quién está a cargo de su caso? Después de que ya se había dado por terminado todo este proceso, la fiscal Chong. Acuérdese de esos nombres. Hacia el final de esta columna yo le voy a mostrar cuál es la criatura que es capaz de parir la maldad del demonio marxista, como lo llama la señora Vallejo en su ridículo video. Pero antes de ir a ese ridículo video, los voy a dejar con los testimonios de Vallejo respecto de este tema de los indultos, habiendo dejado claro que la mentira, entiéndase bien, la mentira es lo que aquí está primando. Y vamos a volver sobre este punto. Lo dejo con la bella maldad. Lo que tenemos en Chile y lo que ha sucedido en nuestro país es que en el contexto de la revuelta social, del estallido social, se produjeron situaciones que derivaron en detenciones de personas que han estado privadas de libertad por un tiempo que ha sido excesivo. Y están privadas de libertad por delitos que se les ha imputado, que algunos no se han comprobado, otros sí que han terminado en condena, pero los que no han tenido juicio y que no ha derivado en condena siguen privados de libertad por un periodo que no es sostenible. Y por la misma razón, como gobierno comprometimos tanto en campaña, en nuestro programa, y seguimos dialogando en el Congreso Nacional para avanzar hacia un indulto que permita resolver esta situación bajo el compromiso que hemos establecido también de las familias y que no han presentado esa preocupación, que es tener a sus hijos y sus familiares privados de libertad por más de 2 años, sin pruebas en su contra o sin sentencia. En estos momentos difíciles para el país, quiero decir que no nos podemos olvidar de nuestros presos políticos de la revuelta. Desde el 18 de octubre a la fecha hay más de 2.000 presos y presas políticas. Muchos de ellos se les está aplicando un castigo
anticipado y desmedido. Están en prisión preventiva sin que haya todavía proceso ni condena en su contra. Esta medida es totalmente injusta, desmedida, desproporcionada, y en este contexto de crisis sanitaria con mayor razón es necesario que se le cambie la medida cautelar, que puedan pasar estos procesos, esta investigación desde sus hogares. No podemos, es inhumano mantenerlos recluidos, privados de libertad, con el posible riesgo de contagiarse, de enfermarse y a través de eso también ser foco de contagio de otras personas. Así que me sumo a este acto de solidaridad nacional para que se le cambie la medida cautelar a los presos políticos y políticas de nuestro país, que en su mayoría además son jóvenes. Aquí, en este canal, también hemos visto cuál es el contenido de este manual que se titula Rebelión en proceso. Dilemas del movimiento popular luego de la rebelión del 13 de abril. Esto de lo que se trata es una especie de manual para avanzar el socialismo del siglo XXI en Venezuela y la rebelión, ¿no es cierto?, que se necesitaba para desmantelar la República Democrática Constitucional Venezolana. Vuelvo a leerle esta parte. Ya entre nuestros corredores nacionales desde un principio se hizo muy difícil reconocer a un vándalo como el constructor de un nuevo orden político-social y un contribuyente de altura en el intento indetenible de superar el macabro mundo del imperio capitalista global, cuestión que en todo caso no es de fácil digestión. Acá está el vándalo. El vándalo es el instrumento del marxismo del siglo XXI. Está escrito, no lo estoy inventando yo. Y ese vándalo, en la medida en que no se prueba que está organizado con fines que destruyen la paz social, que atentan en contra de la seguridad interior del Estado, en contra de la integridad territorial, etc., ese vándalo solamente puede ser juzgado por haber quemado algo, por haber, no sé, robado algo, pero no por estar reunido bajo el paraguas de una asociación ilícita que tiene un fin mayor. ¿Se entiende? Eso es lo grave de lo que se ha hecho en este Congreso. Sergio Muñoz es una de las pocas personas que está diciendo las cosas por su nombre. Él habló de una extorsión lumpen revolucionaria en una de sus columnas en el Mercurio y de fuerzas político-delictuales. Y mi estimado telepensante, las fuerzas político-delictuales es otra manera de decir que nuestro Estado está siendo capturado por el crimen organizado. Hagámonos cargo. Y los congresistas están legislando a favor del crimen organizado. Ahora tenemos políticas a favor de los narcos. ¿Sí? Entonces, la única manera de haber destruido a los octubristas y sus aliados de la primera línea en Chile era con este artículo que formaba parte del radar del derecho. Ese radar que dice, Atria, hay que tratar de evitar, ¿no es cierto?, que uno no aparezca en el radar del derecho. El artículo al que me refiero es el 293 y se lo leo. Establecía que, este es el artículo derogado, si la asociación ha tenido por objeto la perpetración de crímenes, los jefes, los que hubieran ejercido mando en ella y sus provocadores, sufrirán la pena de presidio mayor en cualquiera de sus grados. Bueno, de ahora en adelante, como están destruyendo el radar del derecho y ya no es necesario pasar por debajo del mismo, sino porque cree usted que el fiscal nacional es capaz de darle un portazo a la única persona que está haciendo algo en serio en contra del crimen organizado en este país, que es Rodolfo Carter. Y así tan fresco, da lo mismo. ¿O por qué cree usted que va el señor Boric e indulta a criminales de larga data? Y le da lo mismo. No, es que se equivocó, es que es muy joven, es que la inexperiencia. Dejemos de hablar sandeces. Digamos las cosas por su nombre. Acá lo que tenemos son fuerzas político-delictivas que se están tomando el Estado de Chile. Eso es lo que tenemos. Y lo están haciendo desmantelando nuestro radar del derecho a través de la perspectiva de género y, por ejemplo, con la supresión de este artículo 293. Ahora, ese delito, el de la asociación ilícita, por el que podríamos haber metido preso a todos la gente del Partido Comunista, porque ellos sí tienen una asociación ilícita con la FARC y era cosa de haber hecho la investigación. Estaban todas las pruebas ahí en los correos con Raúl Reyes. Podríamos haber metido preso a todos los que se coludieron, como el señor, supuestamente, según
se ha planteado por un artículo, una investigación de Radio Bio Bio, el señor Hugo Gutiérrez tenía vínculos muy cercanos con uno de los cabecillas de la primera línea que destruyó en el norte, ¿no es cierto?, toda la ciudad. Entonces, nosotros podríamos haber metido presos por asociación ilícita, haberlos secado en la cárcel a esta gente. Pero hoy día ya no, ya. Hoy día pasa a un presidio menor. Los voy a dejar con Johannes, que lo explica mejor que yo. Bueno, me han solicitado explicar por qué una ley que pasó por el Congreso la semana pasada y que yo denuncié, bajaba las penas para la asociación ilícita. Bueno, resulta que en el texto penal, o sea, en el Código Penal chileno, se deroga el artículo 293, que establecía lo siguiente: si una asociación, estamos hablando de una asociación criminal, ha tenido por objeto la perpetración de crímenes, los jefes y los que hubieran ejercido mando en ella y sus provocadores sufrirán la pena de presidio mayor en cualquiera de sus grados. Eso es presidio mayor, ¿de acuerdo? Y eso es derogado. Ese artículo ha sido derogado. Y se reemplaza, entonces, por el que tomare parte de una asociación delictiva será sancionado con presidio menor en su grado mínimo a medio. Resultado, para la asociación ilícita se reducen las penas. Es decir, para ser mafioso se reducen las penas. Ese es el resultado de la norma que supuestamente viene a combatir el crimen organizado. Yo personalmente no estoy de acuerdo con ello. Me explicaron que esto era para poder aplicar mejor la norma, que había muchos jueces que no la estaban aplicando. Pero bueno, yo tengo la convicción de que si un juez no está aplicando la norma como corresponde, se remueve al juez y no se cambia la norma. Muchos saludos. Haber rebajado la pena a la asociación ilícita es una política pública pro narco. En eso estamos. Con fuerzas políticas delictivas, extorsión del lumpen, extorsión de los organismos internacionales, porque sin la extorsión de los organismos internacionales, mi estimado telepensante, y ahora también Estados Unidos, que está en manos de la extrema izquierda, hubiese sido imposible desmantelar este país. Hubiese sido posible defenderlo. Y ahí es donde Jaime Rabinet, en la excelente entrevista que le dio a este canal el día miércoles, lo plantea y dice, bueno, si hay que disparar, hay que disparar. Bukele está haciendo eso en El Salvador. Yo no estoy muy a favor del modo en que él lo está llevando a cabo, por información interna que tengo, pero acá la gente está gritando por un Bukele. Y esto es muy grave, porque las Fuerzas Armadas también pueden ser instrumentalizadas desde adentro. Y muy calladitos están los señores del Ministerio de Defensa. Bueno, pero aquí tenemos una política pro narco. Lo que hizo el fiscal al darle la espalda a Rodolfo Carter es pro narco. Lo que hace el presidente al indultar es pro narco. Eso es maldad. Eso se llama maldad. ¿Sí? Fíjese usted que el delito de asociación ilícita, así de grave es esto que acaban de hacer, que se encontraba tratado en los artículos 292 y siguientes del Código Penal, dentro del título sexto, que comprende los delitos contra el orden y la seguridad públicos cometidos por particulares, tenía en leyes especiales, o sea, estaba vinculado a leyes especiales, otras disposiciones, como por ejemplo la ley sobre conductas terroristas, la ley de seguridad interior del Estado, la ley sobre tráfico ilícito de estupefacientes, la ley que sanciona el lavado de activos, la Asociación para la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, ley que tipifica, los crímenes de lesa humanidad y genocidio y crímenes de delitos de guerra, y aquel artículo del 369 que alude a organizaciones delictivas que cometen delitos vinculados a la corrupción de menores. Todo esto, gracias a que se cambió la gravedad de la pena para quienes se asocian ilícitamente, todos estos crímenes hoy día se les ha quitado un peso, digamos, en el castigo con el que los sanciona la sociedad. ¿Se entiende lo grave de lo que se acaba de hacer? Y perdone que se lo diga. Estuve googleando y no encontré ninguna información en ningún medio de prensa respecto de esto.
¿Qué le pasa a la prensa? ¿En qué está? O sea, que no importa que ahora nosotros premiemos y tengamos políticas pro narco. Le voy a decir una cosa. Avanzar el narcotráfico y el crimen organizado y la captura del Estado en nuestro país es maldad. ¿Sí? Los presos políticos eran presos políticos, tal cual como dijo Camila Vallejo. Y debieron haber sido juzgados por asociación ilícita, no por delitos comunes. En el contexto de la revolución que se produjo del 18 de octubre en adelante. Esto es lo que debiese de proponer una bancada de derecha real, la investigación de los hechos y haber puesto las querellas, no sé qué es lo que se puede hacer porque yo no soy abogado, pero haber hecho, digamos, las gestiones necesarias para que esta gente hubiese sido juzgada por asociación ilícita y se secaban en la cárcel. Y a sus amigos del gobierno, cuando se pruebe que están vinculados, también. Ahora ya no se va a poder hacer eso. En eso está nuestro Congreso, legislando a favor de los narcos y del crimen organizado. Hora de ir a revisar sus cuentas corrientes, ¿no le parece? Entre otras cosas, sus teléfonos, todo. Esta columna se titula Maldad. Y usted me puede decir, ¿hay alguna forma de hablar del mal en términos universales? Esta fue una pregunta que me planteé hace mucho tiempo, la quería trabajar en mi tesis de filosofía, pero preferí trabajar la psiquis de Jesús. Sí hay una manera de entender el mal universal, el que nos afecta a todos los seres humanos, mi estimado telepensante. Si usted hace una revisión histórica de los códigos penales y de los castigos que han existido siempre, desde las tribus más primitivas hasta las sociedades más complejas, usted se encuentra esencialmente con dos castigos. La tortura, es decir, la agresión a su integridad física, y el ostracismo, el exilio, la pérdida del mundo común. El mal, se supone, ¿no?, como dice Vallejo en el video que le voy a mostrar a continuación, el diablo es el que divide. Ese sería el tercer modus operandi de generar, ya no a nivel individual, que es el ostracismo o que es la tortura, sino que a nivel de la comunidad de personas que habitamos un mundo común, generar división, odio. ¿A través de qué? De las calumnias, de sembrar la cizaña. Bueno, todo eso Camila Vallejo dice abiertamente en el video que le traigo que ella lo representa, que ella adhiere, ella y sus comunistas, porque debería decirles así. Lo dejo con... apriete la guata, lo dejo con Vallejo. Nosotras somos unas chicas comunistas, muy disciplinadas y también feministas. Nos rebelamos contra el patrón del fundo, porque Chile necesita un cambio profundo. Somos comunistas desde el jardín infantil, somos hijas y nietas de la Gladys Marín. No nos cansamos nunca de luchar, esa es toda nuestra herencia familiar. Llegó el demonio marxista, llamen al exorcista, que no te metan miedo, vota por les comunistas. Llegó el demonio marxista, llamen al... Mire, yo sé que le dieron ganas de vomitar, pero hagamos el análisis porque esto no es broma. El tema del demonio en toda esta situación es una forma, digamos, metafórica de hablar de lo que tradicionalmente son fuerzas psíquicas de destrucción, de caos, de odio, de rencor, de resentimiento. Y usted lo ve ahí en Vallejo, se lo sembraron desde chiquitita, desde el kinder, ¿no? Con la mamadera le dieron el veneno y la transformaron en un títere de la maldad, en un bello títere de la maldad. Yo tengo una poesía que se titula Bella Maldad, ¿no? En sus curvas se pierden las miradas de todos caben, ¿no? Usted lo ve en el video, donde ella dice que se van a encontrar el patrón de fondo, generando división. Ellas son feministas,
división, porque el feminismo de Vallejo es el odio hacia los hombres. Ese es el feminismo marxista. No es la igualdad, es el odio hacia los hombres. Es la destrucción de nuestro mundo común. Esas son las fuerzas psíquicas. ¿Y se puede hacer en nombre del bien todo ese mal? Por supuesto que sí. Otras veces también hemos leído Y es hora de volver con Mauricio Rojas, donde él describe en el prólogo de su libro cómo funciona, digamos, esto de hacer el mal en nombre del bien. Dice, lo que comprendí cuando él era un joven miembro del MIR y se decepcionó de toda esta utopía comunista, es que la bondad extrema del fin puede convertirse en la maldad extrema de los medios. Que la supuesta salvación de la humanidad puede realizarse al costo de sacrificar las vidas de incontables seres humanos. Que se puede amar a la humanidad en abstracto y despreciar a los hombres en concreto. Esto fue lo que entendí un día, pero no como un problema concerniente a otros, sino como un problema propio, pero también de los seres humanos en general. Vi ese potencial de hacer el mal, que de una u otra manera todos llevamos dentro, y que se desencadena bajo ciertas circunstancias y el influjo de ciertas ideas. Eso es lo que se está haciendo con la política pro-narco en este país, impulsada tanto por el fiscal nacional, en la medida en que le dio la espalda a Rodolfo Carter y lo neutralizó, como por nuestro Congreso, que sacó el artículo que tipificaba como un delito grave la asociación ilícita y lo cambió por penas menos graves, ¿no? Porque están generando el caos, porque se está castigando a carabineros, a miembros de las Fuerzas Armadas, y se está premiando a los criminales. Eso es caos moral. Vi cómo los hombres se pueden transformar en seres absolutamente inmorales y despiadados respecto del aquí y del ahora con el pretexto de un más allá y un mañana grandiosos. Y vi también cómo dentro del militante revolucionario que un día fui, había ido creciendo ese criminal perfecto del que nos habla Albert Camus al comienzo de su libro El hombre rebelde, es decir, aquel sujeto que puede matar sin remordimiento ni límite, ya que están convencidos de hacerlo en nombre de la razón y del progreso. En este caso no es la razón, ¿no? Hay un proyecto globalista con esta Agenda 2030 y sus 17 objetivos que nos avanza hacia este mundo en el que no tendrás nada pero serás feliz. Eso también lo dijo Joaquín Lavín, ¿no es cierto? Seremos más pobres pero más felices. Hay una parte de nuestra derecha que está capturada por este proyecto de extrema izquierda y que no lo entiende y no lo quiere ver tampoco. Esperemos que los amarillos sí estén un poco más claros respecto de esto. En la medida en que defienden a su patria, en la medida en que se las han jugado como lo han hecho, tengo la esperanza. Y la gente republicanos también, por supuesto. Bien, ahí tiene usted, viene el demonio marxista. ¿Qué va a hacer el demonio marxista en Chile? Nos va a destruir nuestro mundo común. Eso se llama exilio, ostracismo. Usted puede vivir en su país como le pasó a todos esos millones de venezolanos antes de emigrar. Pero cuando a usted le destruyen su país, ya no vive en su mundo. Y por eso uno emigra. Es una forma de ostracismo y de exilio forzada, no por la ley, no por un dictador que le dice a usted que se vaya, sino que porque transforman ese mundo en un caos en el que ya no se puede vivir, donde prima el crimen. Y cada buena acción tiene su propio castigo y cada mala acción tiene un premio, como se está haciendo en Chile. Estamos dando vuelta los códigos del bien y del mal, que están a la base de toda nuestra legislación, nuestro Estado de Derecho. Eso es lo que está haciendo este gobierno. Está generando caos exprofeso para despertar al criminal perfecto en cada uno de nosotros, a través además de la división que genera ese desprecio por las feministas en pelota en las iglesias, por el lumpen organizado ilícitamente bajo este nombre de la primera línea y por supuesto que con recursos y con vínculos con políticos, etcétera, quemando iglesias, están generando un ambiente de guerra civil. Eso es lo que están haciendo. Pero además el Estado está siendo capturado por el crimen organizado porque si no, no hay forma de explicarse las políticas pro-narco que se están avanzando. ¿Sí? Entonces,
¿Esto en qué va a derivar? En un exilio de todos nosotros. ¿En un exilio voluntario como el de los venezolanos? ¿Eso es lo que están buscando? La conflictividad radicalizada no nos va a permitir vivir en común, en conjunto, pero acuérdese, el otro castigo que ha estado presente en todas las épocas, dentro de las tribus o las sociedades más desarrolladas, es el ataque a la integridad física, ¿no es cierto? Esa tortura a través del hambre, a través de métodos directos, el ataque a su vida, a su posibilidad de sostener la vida, generando una pauperización del mercado en este caso, que es lo que se quería avanzar con la reforma tributaria y lo que se quiere, digamos, terminar de desmantelar con la reforma de pensiones. Sí, Camila, yo te voy a decir en la cara que eres un muy buen títere de la maldad, de la bella maldad en tu caso. Y te voy a demostrar que no es difícil hablar de tu legado, del legado de personas que piensan y creen en lo que tú piensas y crees. Son millones las personas muertas, desplazadas, torturadas, países enteros desmantelados, ciudadanos reducidos a la esclavitud, a esclavos, sin derecho ni siquiera a la vida. Acá, mi estimado telepensante, comenzó a instalarse el desmantelamiento de nuestro país a partir de la persecución de los miembros de las Fuerzas Armadas y de orden, al punto que hoy día no se pueden defender, que no sacan su arma de servicio, que tenemos unas reglas del uso de la fuerza, que inhiben cualquier acción que permita proteger a Chile de su desmantelamiento y de su desnacionalización. Bueno, Camila, te voy a dejar con el testimonio de una de las personas que es víctima de esa maldad, de ese demonio marxista. Estas son las criaturas que ustedes engendran. Esto es lo que ustedes hacen con las personas. Triste, no. Imperdonable, sí. Pero sobre todo, mi estimado telepensante, tengamos más conciencia. Empecemos a defender a los miembros de las Fuerzas Armadas y de orden. Levantemos la voz por los carabineros que hoy día están siendo perseguidos, por aquellos viejos, enfermos, encerrados en Punta Peuco, en ese geriátrico llamado Punta Peuco y en Colina también. Defendamos a los miembros de nuestras Fuerzas Armadas y de orden. Si no los cuidamos a ellos, no habrá quien nos cuide a nosotros. Y este triste testimonio con el que termino esta columna es el resultado del mal que son capaces de parir personas con las ideas de Camila Vallejo. Ah, fuerte. El sacrificio, somos emblema, carabineros de la nación. Postura, mi cabo. Una sella, la paz del nido, donde la inocencia se cobijó. Vamos sin miedo tras el bandido, somos débil, el protector. Nuestra bandera flamea al viento. Derecho. Las manos acá. Nuestros clarines dan el acento con que sus dianas cantan la paz. Y otros la vida poseen en calma. Disfruten de ella, dice el solar. Nosotros somos tras de la palma. Tu sacrificio nos brinda. Moreno, postura. Derecho. Como si estuvieras en la parada. Duerme tranquila, niña inocente, sin preocuparte del bandolero que por tu sueño Firme. dulce Eso. sobre
carabinero. Camino temas, la sombra oscura, que allá en el valle su tendió. Nosotros somos los que fulgura, carabineros de la nación. Camino temas, la sombra oscura, que allá en el valle su tendió. Nosotros somos los que fulgura, carabineros de la nación. Bien, excelente.